Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ok. Creo que es la dirección del Señor. Esta enseñanza ya la dimos el miércoles, pero es una enseñanza que tiene mucha revelación y que necesitamos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué tantos aquí les gusta orar? Amén. Amén, amén. Bueno. Aleluya. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo que tenemos aquí en tu presencia, Señor, que podemos escudriñar tu palabra y recibir, Señor, de la revelación de tu Espíritu Santo para poder aplicar, Señor, eso que aprendemos aquí en la iglesia. Gracias, Señor. Gracias por la unción. Gracias, Señor. Hay requisitos para una oración de éxito. Entonces esta enseñanza se llama requisitos para una oración de éxito. Entonces, ¿qué será lo que es un requisito? Bueno, un requisito es algo necesario, algo obligatorio, algo esencial. Un requisito es algo que se necesita, que tienes que hacer para que algo suceda, ¿verdad? ¿Qué tantos aquí han ido a su banco? Y es un requisito llevar la tarjetita de identificación, ¿verdad? Antes de poder sacar dinero de tu cuenta. ¿Amén? Amén, es un requisito. Entonces hay requisitos para una oración de éxito. Vamos a ir a Mateo 21:21. Y vamos a ver allí uno de los requisitos que se requiere para una oración de éxito. Vamos a ver allí uno de los requisitos. ¿Ok? Y entonces Mateo 21:21 dice así. Yo creo que es 21:22, no 21:21, 21:22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás. Sí. Dice, todo lo que pidieras en oración creyendo. O ya sé, con una fe firme, con confianza. Venir al trono del Señor, venir al trono de gracia con confianza, con una fe firme. Eso es lo que el Señor requiere. Que vengas con una fe firme, con confianza, con convicción de que lo que el Señor te promete, te lo va a cumplir. Entonces, otra traducción de ese versículo es esta. Esta es de la Biblia fácil de entender. Tú puedes tener cualquier cosa que pidas en oración si crees. Aleluya. Casi dice lo mismo que la otra, ¿verdad? O dice lo mismo, si crees. Entonces Dios habla hoy, dice así, y todo lo que ustedes al orar, pidan con fe y lo recibirán. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que la fe es un requisito para poder recibir el Señor, ¿verdad? Estamos viendo eso. Dice, otra versión, y todo lo que pidas en oración, lo recibirás, si tienes fe. Si tienes fe. Entonces vemos aquí, otra vez, en esta versión, que es un requisito, es algo necesario, o algo obligatorio, algo esencial para poder recibir del Señor. Amén. ¿Qué tanto sabían eso? Aleluya, gloria. Ajá, yes. Entonces, si vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 6, ahí casi dice la misma cosa. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Y vamos a ver ahí que también dice que cuando vengamos al Señor, cuando vengamos a pedirle algo al Señor o vengamos a la presencia del Señor, que tenemos que venir en fe, creyéndole al Señor, creyendo su palabra. Amén. Y entonces dice así, el versículo 6, el 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, o requisito, ¿verdad? Podemos decir ahí que es un requisito. Sí. Amén, amén. ¿Se puede decir así? Es necesario
que el que se acerque a Dios crea que le hay. Así es de que cuando venimos al trono de Dios, ahí dice que tenemos que venir en fe, ¿verdad? Creyendo que Él le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces hay un requisito también de creer que Él hay y también que es galardonador de los que le buscan. El Señor es bueno y cuando le buscamos a Él, Él nos da un galardón. Y el mejor galardón que podemos tener es su presencia. Y entonces vemos ahí que es necesario venir en fe a la presencia del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos venir en fe? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para venir en fe? Ya cuando nosotros tengamos una petición y vengamos al trono del Señor, al trono de la gracia, tenemos que venir en fe. Pero ¿cómo es que podemos venir en fe? ¿Cómo? Entonces, Juan 15:17. Juan 15:17. Lo van a poner aquí en la pantalla. Dice así. Entonces, este es un versículo clave. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios. ¿Cuál es ese versículo, María? ¿Cuál es qué? El versículo que está leyendo. Es Juan 15:7. 7. Juan 15:7. Dice Juan 15:7. Estamos hablando que cómo es, si tenemos que venir al trono de la gracia en fe, y si es un requisito venir en fe y acercarnos a Dios, cuando nos acercamos a Él, ya estar en fe, ya estar creyendo la palabra de Dios, ya estar creyendo que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan y que el Señor va a suplir nuestra necesidad si estamos pidiéndole algo para nosotros y si tenemos que estar en fe. ¿Cómo es que podemos estar en fe? Entonces Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces, es importante para poder estar en fe, tener la palabra de Dios ya en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de lo que nosotros vayamos a pedir. Depende qué es lo que tú quieres que el Señor haga por ti. ¿Qué es tu petición? ¿Qué es tu deseo? ¿Qué es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo al Señor? ¿Qué es? Entonces, es un requisito venir en fe, ya con la palabra de Dios en tu corazón. Depende de lo que tú le vayas a pedir, ¿verdad? Ya tener esa palabra. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú estás creyendo por tu familia, creyendo que tu hija venga al reino, que tu hija o tu hijo reciba al Señor como su Salvador personal, un ejemplo nomás, ¿verdad? Y quieres, eso es lo que tú deseas, eso es lo que tú quieres, que tu hijo, que tu nieto, que tu vecino, tu familia, venga a los pies del Señor. Ese es tu deseo, esa es tu petición. Entonces, tú tienes que tener la palabra concerniente la salvación de tu amado, de tu hijo, tu hija, del que tú te estés pidiendo. Tienes que tener ya eso en tu corazón. Esa palabra ya tiene que estar firme, establecida en tu corazón. Entonces, la palabra dice que en la boca de 2 o 3 testigos todo es establecido. En otras palabras, necesitas más que una escritura. Cuando tú quieres desarrollar tu fe, necesitas más que una escritura. Necesitas 2, 3, 4 escrituras. Y es importante, antes de orar, leer esas escrituras a cuales tú estás creyendo, leerlas, apuntarlas y meditarlas, ¿verdad? Ya las tienes para que entre a tu corazón. La palabra de Dios dijo
dice, hijo mío, atiende a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Cómo las vas a guardar en medio de tu corazón? Dice la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Para que tú tengas la palabra de Dios en tu corazón, tienes que proclamarla con tu boca, leerla a voz alta, como dijo mi esposo en la escuela dominical, leerla a voz alta, que tus oídos la oigan, para que entre a tu corazón. Entonces, ya cuando la palabra de Dios concerniente tu petición está en tu corazón, entonces ya vienes al trono de la gracia, ya vienes a Dios con fe, con certeza, con convicción, ya vienes creyéndole a Dios. Entonces el ejemplo que te voy a dar, ¿verdad? Estamos hablando de que si acaso estás creyéndole a Dios por tu salvación. Entonces dice, vamos a ver un ejemplo. En 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro 3:9 dice así. ¿Estamos entendiendo hasta ahorita? ¿Está claro hasta ahorita? Sí. Estoy repitiendo un poquito, ¿verdad? Para que se enraice en tu corazón, para que la puedas asimilar. Entonces dice, 2 de Pedro 3:9, un ejemplo, ¿verdad? De la salvación. Y esta es una escritura que habla de la salvación. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso te da fe, ¿verdad? De que el Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y que todos le reciban como su Salvador personal. Ahora, tú le estás dando una oportunidad a esa persona. Estás en fe, creyendo que el Espíritu Santo se va a mover sobre tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, tu vecino. Se va a mover el Espíritu Santo y va a traer diferentes personas para que le puedan hablar del Evangelio. Y eso es lo que dice el texto que vamos a leer ahorita. Entonces dice, si no es que es paciente el Señor para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Es una palabra de salvación, ¿verdad? Para tus amados. Entonces, Mateo 9:38 es otra palabra que habla para la salvación. Y dice así, rogad pues, Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Estás orando para que el Padre de las luces y el Espíritu Santo se mueva sobre diferentes personas. Aquí tenemos al pastor que es evangelista y que él le habla a muchas almas. El Señor puede poner en su corazón, háblale a esa persona, háblale a aquella persona, y ya le habla del Evangelio, le habla de Jesucristo que murió por nuestros pecados, que Él derramó su sangre para la salvación de la humanidad, ¿verdad? Ya empieza a hablarle a esa persona. Entonces tú estás hablándole, rogándole a Dios, estás orándole a Dios que mande personas para que le hablen a tu hijo, a tu hija, a tu nieto. Porque muchas veces, hermanos, no nos escuchan a nosotros. Muchas veces, ¿verdad? No nos escuchan a nosotros. Pero el Señor sabe a quién van a escuchar. El Señor conoce sus corazones, conoce sus mentes, y Él sabe quién puede tener influencia sobre ellos, ¿verdad? Amén. Sobre ellos. Amén. Porque el Señor tiene muchos obreros. Y, por ejemplo, cuando yo no conocía al Señor, mi mamá estaba en una iglesia adventista, como dijo mi esposo. Nosotros salimos de una iglesia adventista. Y entonces yo no conocía al Señor, pero ella estaba orando por mí. Y entonces llegó un pastor de California, un pastor puertorriqueño, el pastor González, un hombre de Dios, un hombre que tenía un anhelo que se salvaran las almas. Era un hombre muy cometido a las cosas de Dios. Entonces él vino aquí a Mensing y él empezó una obra en la iglesia
de la iglesia americana adventista. Había un edificio pequeño ahí atrás de la iglesia y ahí él empezó la obra cuando él llegó, y él empezó con las diferentes personas hispanas que había aquí, que ya estaban, que ya conocieron un poquito de la iglesia adventista, y entonces él las visitaba. Y entonces mi mamá le dijo al pastor, le dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo tengo una hija que anda por muy malos caminos. Dice: yo quisiera que usted me la salvara. Y eso, yo quisiera que usted me la salvara. Pues ella en su corazón, ¿verdad?, tenía ese deseo. Y entonces este pastor era un pastor muy tierno, tenía mucho amor por las almas. Y entonces él empezó a visitarme a mí. Lo que quiero llegar a decir es de que él era el obrero perfecto para mí. Entonces él me empezó a visitar, yo nunca había abierto la Biblia, ni sabía nada de la Biblia, y no sabía nada de Dios, ni Dios salía de mi boca, nunca. Hay gente que dice: ay, si Dios quiera, oh, Diosito está conmigo o algo, pero yo ni siquiera eso. Era, como dice el pastor ahí, pagana, de a tiro, que no sabía nada de Dios, y nunca había ido a la iglesia. Bueno, cuando estaba chiquita, una evangelista nos recogía y fuimos a la iglesia bautista unas 2 veces, pero no conocía de Dios. Y entonces el Señor trajo a ese hombre de Dios desde California, lo trajo hasta aquí a Lansing, Michigan, y yo digo que fue para salvar mi alma. Y gloria a Dios que él tomó su tiempo, él me visitaba. Yo salía de afuera del estado y cuando regresaba me visitaba, y entonces tenía negocios por aquí, por allá, y él siempre iba allá al negocio a visitarme, a hablar conmigo y interesarse de mi vida, ¿verdad? Porque por eso empieza todo. Alguien que se interese de tu vida, alguien que te ame suficiente para interesarse de tu vida. Y así él empezó así. Y duró 2 años visitándome, enseñándome la palabra y así, ¿verdad? Hasta que entonces yo recibí al Señor como mi Salvador personal. Y gloria a Dios. Y entonces así es de que Dios sabe el obrero perfecto, Él sabe. Y tenemos que tener esa fe en el Señor, que Él va a mandar a alguien que sea perfecto para nuestros amados. Amén. Entonces, esa es otra palabra que habla de la salvación, que nos podemos parar en fe en esa palabra, ¿verdad? Orar esa palabra. Señor, manda obreros a la vida de mi hijo, Señor. Tú conoces su vida, tú conoces quién lo puede alcanzar, quién puede hablar con él, Señor. Tú sabes y tú lo conoces. Amén. Entonces orar así, ¿verdad? Y ya estamos orando con fervor, ya estamos orando con fe, porque tenemos la palabra de Dios. Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36. Ese es otro versículo que habla de la salvación, habla del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Entonces, Ezequiel 36, 26 y 27. Entonces ya tienes aquí diferentes escrituras que hablan de la misma cosa y que te pueden instar tu fe para poder ir al trono de la gracia con fe. Amén. Dice así, Ezequiel 36, 26 y 27. Y aquí dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está, ¿verdad? El Señor, este es Ezequiel profetizando del nuevo nacimiento. Aleluya. Dice: os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Señor, entonces recibemos, ya cuando vayamos al trono del Señor, con la palabra de Dios en nuestro corazón, con fe, con certeza, entonces ya recibemos eso que estamos pidiendo. Si es la salvación de tus hijos, ya la recibes por fe, porque dice así en Marcos 11, 24: por tanto os digo que todo lo que pidéis orando, creed. ¿Ve? Otra vez, tienes que creerlo, creer
que os recibirá, se os vendrá. Entonces la oración se recibe cuando estás orando. La petición o lo que tú quieres que se lleve a cabo se recibe cuando estás orando. No cuando se manifieste. No cuando se manifieste. Sino le tomas a Dios su palabra y la crees y la recibes. Y entonces recibes ya la salvación de tus hijos, de tu hija, de tu nieto, que la persona que sea, la recibes por fe, creyendo ya que está hecho. Porque la fe es ahora es la fe. Entonces se recibe por fe, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Nos están siguiendo hasta ahorita? Amén. Sí. Ok, se recibe por fe. Bueno, entonces dice, para tener fe en tu corazón de lo que estás pidiendo, tienes que tener la palabra de Dios. Eso fue lo que dijimos, ¿verdad? La palabra de Dios en tu corazón. Entonces, no podemos tener fe sin la palabra de Dios. Es lo que estaba hablando la hermana Artemisa aquí, la importancia de la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a tener fe sin la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es la que nos da la fe para poder pedir al Señor. O estamos haciendo una petición, estamos pidiendo algo. Entonces, sin la palabra de Dios, ¿qué dije? No podemos tener fe, ¿verdad? Porque la palabra de Dios y Dios es la misma cosa, es una. Entonces, para poder tener fe, se puede decir de esa manera, para poder tener fe necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios es tan esencial, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así es de que cuando ya corregí eso, ya vimos, ¿verdad? Gracias a Dios por los maestros que hablan hispana aquí que me ayudan. Entonces, la fe viene. Entonces, es fácil tener fe. Es fácil. Todo lo que tienes que hacer es creer la palabra, oír la palabra. Es todo para tener la fe. Es fácil. Muy fácil. Entonces, ¿por qué es que queremos pedir de acuerdo a la palabra? ¿Por qué? Bueno, si vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 12, si vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 12, estamos hablando que ¿por qué pidemos de acuerdo a la palabra de Dios? En Jeremías 1:12, léanlo ahí lo que dice. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, ¿qué es lo que el Señor pone por obra? Díganme a ustedes. La palabra. Entonces, si vamos a Dios con temor en esta oración, vamos hablando de las circunstancias, los problemas, ¿en qué vamos a desarrollar fe, hermano? En los problemas y las circunstancias. Y entre más hablamos de la montaña y del problema, más grande se hace la montaña, más grande se hace el problema. Entonces, pero más hablamos la palabra de Dios, más proclamamos lo que Dios dice, más fe vamos a tener en lo que Dios dice. Amén. Entonces depende de lo que estamos oyendo. Depende. Si estamos oyendo, y la cosa es esto, que ya cuando nosotros ya recíbanos por fe lo que estamos pidiendo, entonces tenemos que retener nuestra fe a través de nuestras acciones y nuestras palabras. En Hebreos capítulo 10, versículo 23. Entonces estamos hablando que tenemos que retener esa fe, porque es a través de la fe que el Señor trae a cabo lo que nosotros necesitamos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, tu fe, es tu fe, no la fe del pastor, no la fe de la pastora, no la fe de tu hermano o tu hermana, es tu fe. Por eso tienes que desarrollar tu fe, y la única manera que vas a desarrollarla es a través de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios y hablándola. Así es de que es tu fe la que va a traer a cabo la respuesta de lo que tú estás deseando. Y la cosa es esto, hermano, no podemos sentarnos en nuestros laureles si los hijos están perdiendo, si los hijos no tienen la convicción de que Jesús es el
el Salvador. Entonces nosotros tenemos que parar los oídos aquí y decir: Señor, manda obreros, Señor, da un corazón nuevo a mi hijo, a mi nieto, Señor. Pon tu espíritu dentro de él para que él pueda, Señor, o escuchar tu voz y ser nacido de nuevo. No puedes estar inconforme, o ¿cómo se dice? ¿Inconforme? Conforme con la situación que está pasando en tu familia, en tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus amigos. No puedes estar conforme, porque tienes que tener ese corazón de Dios que dice que no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. No quiere el Señor. Entonces no es el deseo del Señor que la humanidad se pierda. Entonces ese debe de ser nuestro deseo también, que nadie de los que nos pertenecen a nosotros se pierda. Pero cuando nosotros lleguemos allá al cielo, que estemos en el cielo, que ellos también estén con nosotros. Amén. Que ellos también estén con nosotros. Amén. Así es de que mira lo que dice de retener nuestra fe. Esto dice, estamos viendo capítulo 10, versículo 23 de Hebreos. Capítulo 10, versículo 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar, sin dudar, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. En otras palabras, Dios dice: retén tu fe con las palabras de tu boca, sigue confesando: mis hijos son salvos, mis hijos, el Espíritu del Señor está orando sobre ellos, el Señor les está dando un corazón nuevo, yo creo, pon eso, yo creo en mi corazón que si yo oro, que el Señor escucha, porque Él dice que Él escucha la oración del justo. ¿Quién es justo? Nosotros somos justos, porque el Señor nos ha justificado a través de su sangre, nos ha justificado, nos ha hecho santos, justos en su presencia, Aleluya. Amén. Así es de que mantengamos firme nuestra, aquí dice profesión, pero es otras versiones dice confesión. Otras palabras, las palabras de nuestra boca deben de estar de acuerdo con nuestra fe, con lo que creemos. Tus palabras de tu boca deben de estar en conformidad con lo que tú crees y tus acciones. No más porque ves que tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus vecinos, la gente que tú estás creyendo, no más porque ves que andan en los caminos malos. Yo anduve mi mamá siguió orando por mí, aunque yo andaba en caminos cerrados, en caminos malos, en la oscuridad. Ella siguió orando, siguió creyendo por 2 años antes de que yo recibiera al Señor. 2 años después el pastor me comenzó a visitar y empezó a orar por mí. Y quién sabe qué otra gente estaría orando por mí, ¿verdad? No sabemos qué es la gente que está orando por nosotros, porque hay gente que se dedica a la intercesión, a la oración por la salvación de las almas. Yo me acuerdo, yo estaba orando en el Espíritu, en otras lenguas, estaba orando. Y cuando estaba orando yo así, me vi que pasaba yo por unas calles y en mi espíritu sabía que era Chicago. Y pasaba yo por las calles de Chicago en el espíritu. Yo estaba en mi cuarto orando, pero en el espíritu yo pasaba por esas calles y pasaba y hacía llorando. Y pasaba por esas calles y vi a borrachos, drogadictos, gente así bien sucia, por los callejones y por los diferentes lugares en donde estaba esta gente. Y yo estaba orando. ¿Yo conocía a esa gente? No la conocía, pero el Señor sí la conocía. Así es de que el Señor tiene gente que está orando por tu amado o tu amada. El Señor tiene personas, pero más que Él, ¿por qué tú no oras? ¿Por qué tú no le buscas su rostro? ¿Por qué tú no te interesas en la vida de tus hijos, de tus hijas espiritual, la vida espiritual? Porque muchas veces nos ocupamos en la vida material y les llevamos comida, les llevamos ropa, los llevamos a cenar, a comer, pero la vida espiritual es más importante, hermano. Más importante. Y no nos podemos desconectar del Señor a través de la oración y a través de la búsqueda del Señor. No nos podemos desconectar de Él, porque no sabemos cuándo es el día malo. ¿Cuándo vamos a necesitar que el Espíritu del Señor esté tan cerca de nosotros que nos pueda hablar
No podemos saber cuándo. Así es de que el día malo puede llegar en cualquier ocasión y tenemos que estar preparados espiritualmente. Amén. A través de nuestra fe, en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así es de que ya cuando creíste y oraste, ya creíste, retienes tu bendición. No permitas que tu mente entre, empieces a razonar. Sí, pero mira, sí, pero está pasando aquello, sí, pero están haciendo esto, sí, pero. El sí, pero es duda. Entonces no podemos entrar en duda cuando estamos pidiéndole al Señor en oración. Si ya creíste, ya recibiste, entonces cuida tus pensamientos. Entonces tienes que guardar tu mente, cuidar los pensamientos. Es lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10, está hablando de 2 de Corintios 10, aquí está, miren, 2 de Corintios 10, 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, estamos en una guerra espiritual, hermanos, en una guerra espiritual de demonios que influencian la mente para la perdición, según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, tenemos la poderosa palabra de Dios, con cual pelear la buena batalla de la fe, la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra boca, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay maneras de pensar que son en contra de la palabra de Dios, maneras de pensar de temor, pensando siempre pensamientos de temor, pensamientos de enfermedad, pensamientos de odio, de envidia, siempre. Entonces eso tiene que ser derribado. Tienes que echar fuera eso con la palabra de Dios. Derribado argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, ahí está, a la obediencia de Cristo. Así es que los pensamientos tienen que ser derribados. En el nombre de Jesús, pensamiento de temor. Dios no me ha dado a mí el espíritu de temor, más de valor, de confianza propia, de amor, de poder, de confianza propia, de mi presencia. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. En otras palabras, tenemos que retener a aquello que el Señor compró por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que ser guerreros en el pueblo de Cristo. Necesitamos más guerreros, no gente que se deje llevar por cualquier viento de doctrina. En el nombre de Jesús. ¿Recibieron algo? Amén. Gloria a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, tu palabra dice, Señor, que tu palabra no regresa vacía, sino que tú la llevas a cabo por la cual tú la propusiste, Señor. Y te damos gracias que estos corazones son fértiles, son tierra fértil, que estos corazones reciben la palabra de Dios y no tan solo son oidores, Señor, pero también hacedores de tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues ya que estoy aquí, déjenme hacer los anuncios para la iglesia. No se les olvide la semana entrante.